Hola, mi nombre es Diana Corba Castañeda. En esta presentación voy a explicar la evolución histórica de la guitarra, uno de los instrumentos más importantes y populares en la música a nivel mundial. La guitarra tiene una historia muy larga que se ha desarrollado a lo largo de varios siglos. Durante este tiempo, el instrumento ha cambiado en su forma, en su construcción y también en la manera en que se interpreta. En esta línea de tiempo vamos a observar algunos de los momentos más importantes en la evolución de la guitarra, desde sus orígenes en instrumentos antiguos hasta su presencia en la música actual. Orígenes de la guitarra, siglo octavo. Para comenzar, es importante entender que la guitarra no apareció de forma repentina, sino que tiene antecedentes en instrumentos de cuerda mucho más antiguos. Uno de los instrumentos más influyentes en su desarrollo fue el laúd árabe, que llegó a Europa alrededor del siglo octavo durante la presencia árabe en la península ibérica. Este instrumento tenía una forma similar y utilizaba cuerdas que se tocaban con los dedos o con una púa. Con el paso del tiempo, estos instrumentos comenzaron a evolucionar y adaptarse a las tradiciones musicales europeas. Estos primeros instrumentos sentaron las bases para el desarrollo de la guitarra tal como la conocemos hoy en día. La vihuela española, siglo XV. Durante el siglo XV aparece en España un instrumento muy importante llamado vihuela. La vihuela fue muy popular durante el Renacimiento, especialmente entre los músicos de la corte y de la nobleza. Su forma se parecía mucho a la de la guitarra, aunque su afinación era diferente. Este instrumento se utilizaba para interpretar música compleja y también acompañamientos musicales. Muchos historiadores consideran que la vihuela fue uno de los precursores directos de la guitarra moderna, ya que influyó en su forma, en su técnica y en su repertorio musical. La guitarra renacentista, siglo XVI. En el siglo XVI aparece la guitarra renacentista. Este instrumento tenía generalmente cuatro órdenes de cuerdas, es decir, pares de cuerdas afinadas juntas. La guitarra renacentista comenzó a utilizarse tanto en contextos populares como en ambientes cortesanos. Durante este periodo se desarrollaron nuevas técnicas de interpretación. También comenzaron a publicarse composiciones escritas específicamente para guitarra. Esto ayudó a consolidar el instrumento dentro de la música europea. La guitarra barroca, siglo XVII. En el siglo XVII surge la guitarra barroca. Este instrumento ya presenta una forma más cercana a la guitarra actual y generalmente tenía cinco órdenes de cuerdas. Durante el periodo barroco, la guitarra se volvió muy popular en diferentes países. Evolución estructural, siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, la guitarra experimentó varios cambios importantes en su construcción. Los constructores comenzaron a modificar el tamaño del instrumento, la forma de la caja de resonancia y la disposición de las cuerdas. Esos cambios buscaban mejorar el sonido, la proyección y la comodidad para el intérprete. Este proceso de transformación fue muy importante porque preparó el camino para el diseño de la guitarra clásica moderna que conocemos hoy en día. Antonio Torres, siglo XIX. En el siglo XIX aparece una figura fundamental en la historia de la guitarra, Antonio de Torres Jurado. Antonio Torres fue un luthier español, es decir, un constructor de instrumentos. Él realizó importantes innovaciones en el diseño de la guitarra. Entre sus aportes más importantes se encuentra el aumento del tamaño de la caja de resonancia, el desarrollo de un sistema de refuerzos internos que mejoraba la calidad del sonido. Gracias a estos cambios, la guitarra adquirió mayor volumen y mejor proyección sonora, lo que permitió que se utilizara en conciertos y espacios más grandes. Por esta razón, Antonio Torres es considerado el padre de la guitarra clásica moderna. Consolidación del repertorio siglo XIX. También en el siglo XIX, la guitarra comenzó a consolidarse como un instrumento importante dentro de la música académica. Uno de los músicos más destacados de este periodo fue Francisco Tárrega.
Tárrega fue un compositor y guitarrista español que desarrolló nuevas técnicas para la interpretación del instrumento. Además, compuso numerosas obras para guitarra que hoy en día siguen siendo interpretadas por guitarristas de todo el mundo. Su trabajo ayudó a ampliar el repertorio del instrumento y contribuyó a posicionar la guitarra como un instrumento de concierto. Expansión mundial siglo XX. Durante el siglo XX, la guitarra comenzó a difundirse a nivel internacional. Uno de los intérpretes más importantes de este periodo fue Andrés Segovia. Segovia fue un guitarrista español que dedicó gran parte de su carrera a llevar la guitarra clásica a los escenarios de conciertos más importantes del mundo. Gracias a su trabajo, muchos compositores comenzaron a escribir obras para guitarra, lo que amplió aún más el repertorio del instrumento. Esto ayudó a consolidar la guitarra como un instrumento respetado dentro de la música clásica. Innovación eléctrica siglo XX. Otro momento muy importante en la historia de la guitarra fue la aparición de la guitarra eléctrica. Este instrumento permitió ampliar el sonido de la guitarra utilizando tecnología electrónica. La guitarra eléctrica se convirtió rápidamente en uno de los instrumentos más importantes en géneros musicales como el rock, el blues, el jazz y el pop. Esto marcó un cambio muy significativo en la historia de la música moderna. Diversidad musical, siglo XXI. En la actualidad, durante el siglo XXI, la guitarra continúa evolucionando. Hoy en día, este instrumento se utiliza en una gran variedad de géneros musicales y culturas alrededor del mundo. Además, existen diferentes tipos de guitarras, como la guitarra clásica, la acústica, la eléctrica y otros modelos modernos que incorporan nuevas tecnologías. Esto demuestra que la guitarra sigue siendo un instrumento muy versátil y fundamental dentro de la música contemporánea. En conclusión, la guitarra ha experimentado una evolución muy significativa a lo largo de los siglos, desde sus antecedentes en instrumentos antiguos como el laúd, pasando por la vihuela y la guitarra y las guitarras renacentistas y barrocas, hasta llegar a la guitarra clásica, moderna y la guitarra eléctrica. Cada uno de estos momentos históricos contribuyó a la transformación del instrumento y a su desarrollo dentro de diferentes contextos musicales. Gracias a esta evolución, la guitarra se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes y utilizados en la música a nivel mundial. Muchas gracias.